Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos de nuevo. Mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Hemos estado dando una serie de clases sobre análisis técnico básico y ya hemos avanzado hasta la clase de los puntos pivote y ondas de Elliott. En la clase anterior, hola Alfonso, buenas tardes a todos, buenas noches. En la clase anterior estuvimos viendo lo que eran los retrocesos, bueno, retrocesos Fibonacci, no, los retrocesos Fibonacci lo vimos hace como 2 o 3 clases. La clase anterior vimos las ondas Bollinger, las bandas Bollinger, pero para la clase de hoy vamos a tener que hacerle un repaso a lo que son los retrocesos Fibonacci. Entonces, primero que todo, vamos aquí a los retrocesos Fibonacci. Vamos a ver los niveles básicos de los retrocesos Fibonacci y las extensiones Fibonacci. Vimos en la clase, cuando vimos sobre los retrocesos Fibonacci, vimos que normalmente el precio, bueno, estos son los niveles, primero que todo, estos son los niveles Fibonacci, el 23,6, el 38,2, el 50, el 61,8, hasta el 100. Del 100 hacia arriba ya viene lo que son las extensiones Fibonacci, como el 127,2, el 161,8. Cuando el precio, en este caso, en esta gráfica, vemos que cuando el precio viene subiendo y retrocede o cae un 38 al 38%, esto debería de ser, sí, ese 38% tiende a operar a funcionar como un soporte. El 23,6 también, el 61,8 y el 50, pero los que más probabilidades tienen de actuar como soporte o resistencia son el 38,2 y el 61,8, el 50 también. En las extensiones Fibonacci, las que mejor tienden a funcionar o la más confiables es la del 161,8 y tal vez más arriba la del 200 o la del 261,8. El 100% también tiende a ser una buena zona de resistencia o soporte dependiendo de la tendencia que lleve el mercado. Aquí tenemos también otro ejemplo de lo que son las extensiones Fibonacci. Podemos ver que llegan hasta el 261, incluso pueden ser más. En realidad uno las puede extender hasta donde uno quiera. Pero bueno, ya habiendo hecho un repaso a eso, vamos a lo que son, a la clase de hoy, que son los puntos pivote y las ondas de Elliott. Los puntos pivote son niveles de soporte y resistencia, también nos pueden marcar liquidez, y las ondas de Elliott nos marcan lo que son los impulsos en el mercado y las correcciones del mercado. Empezamos primero con lo que son los puntos pivote. Los puntos pivote, aquí dice que es una herramienta clásica para ubicar niveles de giro, soporte y resistencia y zonas de liquidez antes de que empiece la sesión. Estamos hablando antes de que empiece la sesión del mercado. Lo que pasa es que los puntos pivote nacieron en el piso de trading de la bolsa de valores de Nueva York. Eso es lo que se conoce como el PIT, ¿no? Por eso dice de los PITs al gráfico digital. En esa época, en esos años, no teníamos la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Las plataformas de trading, las cuales nos calculan automáticamente cualquier indicador, ¿no? Cualquier indicador que queramos, ya prácticamente lo encontramos en la plataforma y lo ponemos y automáticamente nos sale. En esta época no había esa facilidad, los traders no operaban con un computador al frente, con una pantalla al frente. Entonces, para poder operar durante el día o para determinar o tener una idea de cuáles eran los niveles más, digamos, más probables donde el precio podía llegar a girar o a cambiar de dirección, entonces se inventaron los puntos pivotes.
precisamente por eso se llaman pivote, porque pivote es un giro, ¿no? Es cuando el precio hace un giro, es un punto o un nivel en donde el precio tiende a hacer un giro, ya sea a la baja o al alza. Entonces es por eso que los puntos pivote nacieron como una referencia práctica para los operadores de piso, del piso de trading. Ellos, los puntos pivote se calculan con el máximo, el mínimo y el cierre del día anterior. Entonces, antes de que la bolsa abriera, los operadores del piso de trading de la bolsa de Nueva York calculaban sus puntos pivotes con unas fórmulas matemáticas que realmente son muy sencillas. Tomaban el máximo, el mínimo del día anterior y el cierre. Y con esos datos calculaban unos puntos pivotes y los tenían apuntados en un papel, en un pequeño trozo de papel. Ahí apuntaban los números, los niveles. Y durante el día, cuando empezaba pues la sesión o la jornada de trading, ellos eran mirando este papel vigilando de que el precio llegara a esos niveles para comprar o vender. Entonces, esto lo hacían antes de que abriera la bolsa de Nueva York, calculaban los puntos pivotes y para poder tener una idea, ¿no? Una idea de dónde el precio podría llegar a girar. Hoy en día se usan en el Forex, en las divisas, en los índices, en las materias primas, en los futuros y en las acciones. O sea, hoy en día se usa prácticamente en todos los sectores financieros. El mapa del día anterior. El mapa del día anterior se refiere a que es según lo que haya sucedido durante la sesión anterior o el día anterior que se calculan los puntos pivotes. Entonces, aquí dice equilibrio, el punto pivote central, que es el punto pivote principal. Ese ahora lo vamos a ver cuál es ese, el que se conoce como el PP, que es el punto pivote central. Resume el equilibrio entre el máximo, el mínimo y el cierre, porque en realidad para calcular el punto pivote central se saca un promedio de esos tres datos, del máximo, del mínimo y del cierre, y eso nos da lo que es el PP o el punto pivote central, que es el punto o la zona de equilibrio. Sesgo intradía. Cuando el mercado abre y se mantiene por encima del punto pivote central, entonces se dice que el mercado tiene un sesgo alcista. Inició el día con un sesgo alcista y normalmente, no siempre obviamente, pero normalmente el precio tiende a mantener ese sesgo o esa tendencia durante el día. Pero si el precio se mantiene por debajo, si el mercado abre y va a la baja por debajo del punto pivote central, entonces el sesgo es bajista o vendedor. Aparte del punto pivote central, también tenemos lo que es el R1, el R2 y el R3, que son resistencias. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y también tenemos los otros que son el S1, el S2 y el S3, que son los soportes, ¿no? Soporte 1, soporte 2 y soporte 3. Y estos se trazan por debajo del punto pivote central. También podemos tener más de 3 resistencias y más de 3 soportes. Podemos seguir calculando R4, R5, ¿no? Pero normalmente yo creo que los operadores no se extienden más allá de 5 resistencias y 5 soportes. Y lo más normal es usar los tres resistencias y 3 soportes. Pero si de pronto el mercado se está moviendo demasiado rápido o hay demasiada volatilidad en los mercados, entonces podríamos usar 4 o 5 resistencias y soportes. Aquí tenemos la fórmula. En realidad la fórmula es nada más para ver cómo se calcula, pero como les digo, hoy en día con las plataformas modernas no hay necesidad ni siquiera de saberse la fórmula. Siempre me gusta mostrarla. A veces hay personas que piensan que esto para qué uno usa fórmulas si de todas maneras la plataforma me da el indicador automáticamente. No es porque vayamos a calcularlo manualmente, sino que para por lo menos tener una idea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el indicador está midiendo, ¿no? Y cómo es que se calcula ese indicador.
tampoco para operar a ciegas. Entonces, como les dije, el primero que se calcula es el punto pivote central y miren que es simplemente un promedio del máximo, el mínimo y el cierre. Y ya con este dato del pivote central, ya podemos calcular los demás datos, porque ya el R1 multiplicamos 2 por lo que nos haya dado en en este, en el pivote central y le restamos el mínimo, ¿no? El mínimo del día anterior. Todo esto se hace con los datos del día anterior o de la vela del día anterior. Normalmente los puntos pivotes, lo más normal o lo más común es que se calculen con los datos del día anterior. Se pueden calcular, por ejemplo, si yo estoy haciendo un trading más a largo plazo, se puede, si estoy haciendo, por ejemplo, un swing trading o algo así, puedo calcularlo con los datos de la semana anterior. O si incluso estoy haciendo una operativa mucho más a largo plazo, lo puedo hacer con los datos del mes anterior. ¿Ok? Entonces podemos tener puntos pivotes que se calculan a diario, puntos pivotes que se calculan semanal o puntos pivotes que se calculan mensual. Pero lo más normal o los más comunes o los más populares son los puntos pivotes diarios, o sea, para operar intradía, ¿no? Es más que todo para operar intradía. Si alguno de ustedes está haciendo operativas más a largo plazo, entonces lo pueden calcular, como les digo, semanal o mensual. Pero es más que todo para operaciones intradiarias. Y recuerden que como esto nació fue en el piso de la bolsa de valores y era para poder los traders tener una idea, ¿no? Durante el día, durante toda la sesión, tener una idea hasta dónde podría llegar el precio y a dónde podría girar el precio. Aquí tenemos más o menos cómo se verían los puntos pivotes sobre un gráfico este es un gráfico de 60 minutos en el euro frente al dólar o una hora. ¿En qué temporalidad? Obviamente, como esto se calcula a diario, entonces, las mejores temporalidades para operar con los puntos pivotes serían gráficos de una hora hacia abajo, ¿no es cierto? De una hora hacia abajo. Ya 4 horas, y los gráficos de 4 horas tal vez ya se ve muy apretado el gráfico. Y obviamente en gráfico diario, pues no, porque no encaja, ¿no? Porque pues es lo del día anterior, ¿no? Entonces, se usa más que todo en gráfico de una hora. Para mí, lo mejor es gráfico de una hora si vamos a usar puntos pivotes. Podemos usar de pronto gráficos de media hora o de 15 minutos también, no hay problema. Pero para mí sería mejor en gráficos de una hora. Bueno, el marco temporal cambia la lectura y bueno, lo que les estaba contando de que hay pivotes diarios para trading intradía, hay pivotes semanales para ubicar zonas más relevantes para swing trading, ¿no? Ustedes saben que hay diferentes tipos de trader, ¿no? Los diferentes tipos de trader que hay o de operadores, empezando de abajo hacia arriba, empezamos con lo que es el scalper o el scalping, que es entrar y salir rápidamente del mercado. Después tenemos lo que es el intradía, que es entrar y salir del mercado antes de que cierre la sesión del día. Después tenemos el swing trading. El swing trading ya viene siendo dejando la operación abierta varios días, 2, 3 días normalmente. A veces se puede extender hasta una semana. Los puntos pivotes mensuales sirven como referencia en un contexto mayor. Esto ya sería, por ejemplo, si estamos haciendo un position trading, que el position trading ya viene siendo varias semanas, ¿no? Y ya por último, ya después del position trading, que viene siendo varias semanas, de pronto hasta un mes, ya después vendría lo que es el inversor. Un inversor ya se considera es alguien que hace inversiones, no valga la redundancia, a largo plazo. Ya un inversor no es un trader, o sea, un inversor no está en la plataforma comprando y vendiendo todo el tiempo. Un inversor aguanta sus posiciones por lo menos varios meses o varios años incluso. Como Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett no se conoce como un trader, ¿no? A Warren Buffett se le conoce como un inversor.
porque Warren Buffett, él aguanta sus posiciones varios años, pero bastantes años, ¿no? Él ha aguantado posiciones hasta 20 años, ¿no? Eso ya es ser un inversor. Confluencia, cuando varios puntos pivotes coinciden, la zona gana más importancia técnica. Esto obviamente también aplica a todo lo que hemos venido aprendiendo. Les he dicho que cuando hay una confluencia o una coincidencia de indicadores, de niveles de soporte o resistencia en la misma zona, entonces esa zona se vuelve más importante o más relevante, ¿no? Gana más, nos da más confianza de que el precio se detenga en ese nivel si hay varios indicadores o varios estudios que coincidan en el mismo nivel. Recuerden que algunos son indicadores, otros son estudios. Por ejemplo, lo que son lo que vamos a ver a continuación después de los puntos pivote, las ondas de Elliott, es un estudio, no es un indicador. Los retrocesos Fibonacci también son un estudio, no son un indicador. Los indicadores son los que simplemente buscamos en la lista de indicadores de la plataforma. De hecho, vamos a abrir la plataforma para que la vean. Y aquí tenemos donde dice indicadores, ¿no? Entonces aquí tenemos la lista de indicadores. Estos son los indicadores. Estos son indicadores, se calculan por una fórmula matemática. Y acá tenemos los estudios. Los estudios son, por ejemplo, los retrocesos Fibonacci, las ondas aquí tenemos los retrocesos Fibonacci, ¿no? Por acá tenemos por acá tenemos el tenedor de Gann, bueno, muchos estudios tenemos aquí, y acá también tenemos las ondas de Elliott. Acá tenemos las ondas de Elliott, pero estos son estudios, no son indicadores. Entonces, volviendo a la presentación, entre más cosas coincidan en el mismo nivel, ese nivel se vuelve más confiable o más importante para nosotros. Los niveles principales de los puntos pivotes. El pivote central ya dijimos que es el punto de equilibrio, el precio medio más relevante. Sobre la imagen podemos ver que aquí está trazado con una línea azul, que es el P. A veces le ponen una sola P o le ponen las dos P, que significa punto pivote, ¿no? Y ya hacia arriba tenemos lo que es el R1, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Y hacia abajo tenemos los soportes, soporte 1, soporte 2 y soporte 3. Como les dije, podemos tener 4 o 5, pero vamos a dejarlo así por ahora, ¿no? Solamente hasta 3. Esto es un día, les he dicho que los puntos pivotes se manejan a diario, o sea que de pronto este es un gráfico tal vez de 4 horas. Entonces desde aquí, desde donde cambian los puntos pivotes, aquí es donde empieza el día y acá es donde termina el día. Ya acá en esta zona de acá ya tenemos unos nuevos pivotes, unos nuevos puntos pivotes, porque ya cambió el día. Entonces aquí tenemos cómo se movió el precio dentro de sus puntos pivotes durante esta sesión de aquí hasta aquí. Entonces vemos que el precio, los puntos pivote ya estaban calculados, obviamente, antes de que abriera el mercado, porque tomamos los datos del día anterior. Y cuando abrió el mercado abrió por encima de su punto pivote central. Aunque retrocedió al punto pivote, de hecho el punto pivote central actuó como soporte. Después de aquí rebotó al alza y durante el resto del día se mantuvo por encima del punto pivote central. Si el mercado hubiera abierto por debajo, de ese punto, posiblemente se hubiera mantenido por debajo durante todo el día, se hubiera mantenido por debajo del punto pivote central. Eso es lo que dice la teoría, pero obviamente ustedes saben que nada de estos indicadores son unas herramientas, unas ayudas,
pero tampoco son el santo grial y tampoco nos van a decir que eso es lo que va a suceder, ¿no? Pero es lo más probable. Estamos jugando es con probabilidades. Es lo más probable que suceda. Lo más probable que suceda es que el precio se mantenga por debajo si llega a abrir por debajo del punto pivote central o por arriba si llega a abrir por encima del punto pivote central. En el siguiente día vemos que el precio se quedó oscilando alrededor del punto pivote central, ¿sí ven? O sea que durante este día no hubo demasiado movimiento y miren que no hubo nada. El precio no tomó una tendencia clara durante este día. Entonces, acá dice que R1 y S1, que es la primera resistencia y la segunda resistencia, son los primeros niveles de reacción, suelen ser los más observados. El 1, la resistencia 1 y el soporte 1. Ya R2 y S2 vienen siendo los objetivos más amplios o zonas de exceso intradía. El precio se está sobreextendiendo cuando llega al R2 o si llega a caer al S2, ya el precio se está sobreextendiendo. Y R3 y S3 son los niveles ya extremos, ya cuando ya eso nos indica que el día ha estado, si hubiera llegado hasta acá, hasta el R3, ya son niveles de extrema volatilidad, ¿no? Eso nos indica que el precio estuvo bastante volátil durante el día. Bueno, ¿cómo se usan para operar? Como zonas de soporte y resistencia, no como precios exactos. En realidad, pues en el análisis técnico no hay nada exacto. Para ubicar posibles giros, por eso se llaman pivotes, porque es donde el precio normalmente gira o cambia de dirección, especialmente cuando aparece un rechazo con velas. Esto se refiere a que obviamente hay que también combinarlo con los que son los patrones de velas japonesas. O sea que si de pronto el precio llega a uno de esos puntos pivotes y aparece una vela como un martillo o una estrella fugaz, que son velas de cambio, entonces eso también nos da más confianza o aumenta las probabilidades de que el precio cambie de dirección en ese nivel. También nos ayuda para organizar las entradas, obviamente los stops y los objetivos antes de tomar una decisión. O sea que podemos usar los puntos pivotes para determinar, obviamente, primero dónde vamos a entrar, dónde podemos ubicar el stop loss y hasta dónde pueda que llegue el precio, ¿no? Porque normalmente cuando el precio rompe un punto pivote, tiende a ir a buscar el próximo. Y eso aquí podemos ver en esta imagen. Después de que rompió R1, tiende a ir a buscar R2. Claro que aquí también rompió R2, pero no llegó hasta R3. Se agotó y regresó otra vez a la baja. O sea que esto se podría considerar como una falsa ruptura, ¿no? Esto es una falsa ruptura. Aquí se agotaron los compradores y el precio retrocede a la baja. Y más bien entraron los vendedores al mercado porque para retroceder otra vez al R1 tuvieron que haber entrado de nuevo vendedores al mercado. Y miren que ahora aunque esto es considerado una resistencia, ¿no? R1, R2, R3, de todos modos recuerden que resistencia tiende a cambiar a soporte o soporte a resistencia. Entonces, aunque lo llamemos R1, recuerden que puede cambiar de función a soporte. Y de hecho eso fue lo que hizo, porque miren que aquí el precio durante el siguiente día se detuvo en esta zona, en este R1. Por eso también es bueno, y ustedes ahorita lo vamos a ver en la plataforma, es bueno también ver dónde estuvieron los puntos pivotes del día anterior. Digamos que este es el día actual, este de aquí, y es bueno saber el día anterior dónde estuvieron esos niveles, esos puntos pivotes. Cuando los puntos pivotes coinciden, por ejemplo, cuando el punto pivote, los diarios coinciden con los semanales o con los mensuales, entonces eso también nos da más confianza de que el punto pivote actúe o que el nivel actúe como soporte o una resistencia. Entonces, también para separar escenarios de rebote, ruptura o falsa ruptura, como vimos ahora, ¿no? Ahora vimos una falsa ruptura.
El, el rebote en el S1 puede mostrar una defensa compradora porque recuerden que S1 es un soporte, entonces si el precio llega a rebotar desde el S1, nos puede estar indicando de que están entrando los compradores al mercado. Un rechazo de R1, que es la resistencia, entonces sería todo lo contrario, nos puede estar mostrando que están entrando los vendedores al mercado. Se puede tomar, como vimos ahora, ese nivel lo podemos tomar o como un punto de entrada o como un punto de salida si de pronto ya hemos entrado al mercado, ¿no? También sirve como un punto de salida. La confirmación es mejor o mejora cuando confirmamos la entrada o la salida, no tanto la salida, pero más que todo la entrada, con mechas o sombras de las velas y el volumen o los patrones de confluencia, que es lo que les estaba explicando ahora, ¿no? Que de pronto llegue a coincidir con un patrón de vela japonesa. Y la invalidación es un cierre fuerte por fuera del nivel y reduce la validez del rebote. O sea, la invalidación es lo que les estaba mostrando ahora, que cuando normalmente el precio rompe un punto pivote, tiende a ir a buscar el siguiente punto pivote. Bueno, los pivotes pueden atraer stops, límites, o sea, órdenes de stops, órdenes de límite o órdenes de ruptura. Las órdenes de ruptura serían los stop limit, ¿no? Sí, stop limit. Una falsa ruptura puede barrer liquidez antes del giro, que fue lo que vimos ahorita en el ejemplo de ahora. Una ruptura limpia puede activar seguimiento de tendencia, o sea que si se confirma la ruptura puede continuar hacia el próximo nivel de pivote, hacia el próximo pivote. Y obviamente no conviene operar el nivel aislado y hay que mirar la estructura previa. La estructura previa pues se refieren a todo lo que hemos hablado y también obviamente al contexto del mercado y cómo se ha estado comportando el mercado y qué patrones nos ha estado mostrando el mercado. Me refiero a patrones de gráfico, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos combinándole todas esas cosas a nuestro análisis. El precio se acerca a una zona de pivote, a una zona pivote de soporte. Esa zona de soporte, ya aquí vemos que aquí tenemos dos, tenemos S1 y S2, y vemos cómo S1 estuvo actuando como un buen soporte. Aquí esto lo podríamos contar como una falsa ruptura, estas dos. Se acercó a S2, pero el precio regresó otra vez al alza. De hecho, regresó por encima del pivote central. La presión vendedora pierde fuerza cerca del nivel, o sea que el precio venía cayendo, pero cuando llegó a los niveles de S1, S2, se frena o empieza a perder fuerza. El rebote tiene más valor si aparece el rechazo de mecha o vela de recuperación. A esto se refiere a estas mechas. Si ven las sombras, cuando vimos la clase sobre velas japonesas, yo les enfaticé mucho, hice mucho, digamos que repetí mucho, que se fijen en la sombra de las velas, las sombras y obviamente también el cuerpo real de la vela, pero miren que por ejemplo en este caso de este martillo, porque esto es un martillo, esa sombra inferior larga nos indica que los compradores entraron con fuerza al mercado, porque en algún momento el precio estuvo acá abajo, y para que dejara esa sombra larga inferior, tuvo que ser que los compradores entraron con fuerza y llevaron el precio rápidamente hacia arriba. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso, lo de las sombras. Acá atrás tenemos lo que podría ser una estrella fugaz. Tenemos aquí varios ejemplos buenos, porque aquí tenemos, por ejemplo, el martillo, y acá tenemos una estrella fugaz. Entonces es todo lo contrario, ¿no? Acá el precio llegó a subir hasta acá, después entraron los vendedores, trajeron el precio hacia abajo y la siguiente vela también fue bajista. No hubo continuación en realidad de la caída.
no hubo continuación, pero la siguiente vela sí fue negativa. Aquí fue todo lo contrario, entraron los compradores y llevaron el precio hacia arriba, aunque la siguiente vela no fue positiva, vemos que en realidad pues tampoco es que haya caído, sino que más bien se estuvo más bien como consolidado en esta zona. Entonces hay que tener en cuenta combinar, ¿no? Todos estos niveles de puntos pivote con las velas japonesas y con otros indicadores o con otros estudios. Bueno, una ruptura válida, para saber si es una ruptura válida, necesita un cierre o continuidad por fuera del pivote. En realidad esta regla se puede usar prácticamente para todo el análisis técnico. O sea, si estamos analizando un nivel de soporte o resistencia, para confirmar de que el precio ha roto esa resistencia o ese soporte, es mejor esperar a que la vela cierre y que cierre por encima del soporte o por debajo, por encima de la resistencia o por debajo del soporte. La cantidad o digamos que el tamaño del cuerpo real de la vela también importa, que por lo menos no solo que haya cerrado por encima, porque por ejemplo aquí esta vela cerró por encima, pero no solo eso, que haya cerrado por encima del punto pivote, sino que por lo menos la mitad o más de la mitad del cuerpo real de la vela se haya quedado por encima. Eso también nos confirma de que ese es un cierre verídico o es un cierre confiable, ¿no? Aquí alcanzó a cerrar levemente por encima del punto pivote, pero miren que igual que digamos que el gran parte de la vela está es por debajo del punto pivote y no por encima. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Después de romper, el nivel puede cambiar de resistencia a soporte o viceversa, como les dije hace un momento. O sea que aunque sea digamos un pivote R, que es resistencia, puede cambiar a soporte. O viceversa, si llega a romper un soporte, puede cambiar a resistencia. El pullback al nivel roto puede ofrecer una entrada más ordenada. Esto del pullback es importante. Háganle caso al pullback. Hay gente que no opera, hay operadores que solo operan con el pullback o con el retroceso, ¿no? O la corrección. El precio, hay personas que identifican buenos niveles de soporte o resistencia, pero no entran cuando el precio rompe ese soporte o esa resistencia, sino que esperan pacientemente a que se produzca el pullback o el retroceso. Por ejemplo, digamos que esto era una resistencia, este nivel, y el precio viene de abajo hacia arriba. Y entonces el precio rompió aquí la resistencia. Entonces, bueno, rompió. Hay personas que no hacen nada cuando rompe, sino que esperan pacientemente a que el precio retroceda otra vez a ese mismo nivel, el cual era resistencia, pero cambia a soporte y sería aquí en el retroceso donde entrarían a esperar a que rebote de ahí y continúe en la dirección en la que venía. Entonces eso del pullback, yo también le llamo al pullback, yo le llamo en español patrón de ruptura retroceso, porque rompe y retrocede y continúa, ¿no? En la dirección en la que venía. O al contrario, hacia abajo sería que viene y rompe, retrocede y continúa cayendo hacia abajo. Entonces eso se repite mucho en los mercados. Me imagino que los que ya llevan tiempo analizando los mercados ya lo han visto muchas veces, ¿no es cierto? Lo que es el patrón de ruptura retroceso. Yo le llamo patrón de ruptura retroceso, ¿no? Rompe, retrocede y después continúa en la dirección en la que venía. Ese patrón se repite mucho, es bastante confiable, obviamente a veces falla, pero le pueden tener confianza a ese patrón. Entonces, lo que son los puntos pivote, como los puntos pivote actúan como soporte, resistencia, ¿no es cierto? Entonces,
alrededor de esos puntos pivote vamos a buscar eso, lo que es el patrón de ruptura retroceso. También se pueden buscar, nosotros vimos algunos patrones de gráfico como los básicos, ¿no? Doble techo, doble suelo, hombro, cabeza y hombro. También vimos las banderas, ¿no? Banderas, banderines. Esos patrones también se ven alrededor de estos niveles de puntos pivotes, porque recuerden que no dejan de ser niveles de soporte o resistencia. Y el riesgo está en la falsa ruptura, pero si digamos que una manera de filtrar un poco lo que son las falsas rupturas es esperando precisamente al pullback o al retroceso. Si queremos filtrar un poco las falsas rupturas. Digamos, yo les he dicho a ustedes que todos estos indicadores, estudios y todas estas, digamos que estrategias, ¿no? De análisis técnico tienen sus cosas fuertes o sus cosas buenas y también tiene sus puntos débiles. Y una de los puntos débiles de esperar el pullback o el retroceso es que a veces no se da. A veces el precio no retrocede, sino que continúa subiendo o continúa cayendo y no te da la oportunidad de entrar. Pero si no te da la oportunidad de entrar, pues simplemente no entras, ¿no? Y no vayas detrás del precio tratando de buscar el precio. Si el precio se va, se va. Es mejor dejarlo ir y no ir detrás del precio. Bueno, las confluencias que mejoran la lectura. Las confluencias son las coincidencias de lo que estábamos hablando hace un momento. Primero que todo, la tendencia previa tiene que ser clara. Medias móviles, máximo, mínimo anterior o número redondo cerca del pivote, ¿no? O sea, podemos combinar todas estas cosas, podemos de pronto alrededor de ese punto pivote está cruzando una media móvil como la de 200 periodos, por ejemplo, que es una de las medias móviles más confiables que hay. Entonces, si hay esa coincidencia, entonces eso le da más importancia al punto pivote. Patrón de vela de rechazo o ruptura, lo que les estaba explicando ahorita, lo de las velas japonesas, de pronto aparece un martillo, una estrella fugaz. El calendario macro compatible con aumento de volatilidad. El calendario económico, más adelante vamos a ver lo que es el calendario económico cuando veamos lo que es el análisis fundamental y el trading de noticias. Pero de una vez vayan teniéndolo en cuenta, obviamente, así estén operando puramente con técnicos, con análisis técnico. Hay personas que solo operan técnicos. De todos modos, lo ideal es una combinación de análisis técnico y análisis fundamental. De todos modos, hay personas que operan solo con técnico y les va bien. Les va bien, pero yo de todos modos les recomiendo estar pendientes del calendario económico, porque recuerden que cuando salen esas noticias, cuando salen esos indicadores económicos, es que el mercado se mueve. Entonces hay que estar pendientes, ¿no? De que es que acabó de salir NFP, nóminas no agrícolas de Estados Unidos, y el precio se está moviendo. Tenemos que ser conscientes de eso, de que el precio se está moviendo en ese momento porque salió NFP. Y es una noticia, es de las noticias que más mueve los mercados, no solamente al Forex, a todo, las acciones, los índices de bolsa, todo. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. A veces anuncios de tipos de interés o tasas de interés, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube o baja las tasas de interés, eso también sacude a los mercados y hay que ser conscientes de eso, de por qué los mercados se están moviendo tan fuerte. ¿Y por qué hay que estar conscientes de eso? Porque en esos primeros minutos, cuando sale esa noticia, el mercado está operando con emociones y no tanto por lo que le esté diciendo los técnicos, sino que entran en las emociones a jugar y muchas veces el mercado no respeta los niveles técnicos, simplemente se los lleva por delante, porque el mercado está operando o se está moviendo por las emociones de los participantes del mercado. Y obviamente tener una relación de riesgo-beneficio razonable. Bueno, las ventajas son que nos puede dar niveles objetivos
calculados antes de operar, o sea, o más bien antes de que empiece el día de operaciones, ¿no? La sesión o la jornada de trading, ya tenemos esos niveles ya calculados. Ayudan a ordenar lo que son soportes, resistencias y objetivos o targets, ¿no? Son fáciles de combinar con velas, con las medias móviles y con patrones. Funcionan bien para lectura intradía y zonas de liquidez. Funcionan mejor en el intradía, como les digo, para personas que están haciendo un trading intradiario. Las desventajas o los riesgos son que pueden fallar en tendencias muy fuertes, o sea que no respetan los niveles, la resistencia ni los soportes, simplemente siguen derecho. No indican por sí solos la dirección ni el timing, o sea, el timing es donde vamos a entrar por sí solos. Ellos por sí solos no, pero por eso lo combinamos con otros indicadores que nos den el punto de entrada más exacto. Y que se pueden producir muchas falsas rupturas acerca de la noticia, lo que les estaba mencionando, que cuando sale una noticia financiera, un indicador económico importante, el mercado pues simplemente deja de respetar esos niveles técnicos. Bueno, y aquí tenemos un checklist o una lista para tener en cuenta antes de entrar con una señal que nos esté dando los puntos pivotes. Primero, nos debemos preguntar, ¿el mercado está en tendencia o en rango? Cuando un mercado está en rango, vimos que cuando está hacia los lados, pues en realidad pues el precio puede quedarse oscilando alrededor de un punto pivote, de un nivel pivote, sin tomar una tendencia clara. El precio llega al pivote con impulso o agotamiento. Hay confluencia con estructura. Estructuras se refieren a las formaciones o a los patrones de gráficos con medias móviles, con niveles de números redondos o números enteros, el máximo o el mínimo del día anterior, ¿no? La vela confirma rechazo, ruptura o falsa ruptura, tener en cuenta los patrones de velas, y si el stop queda fuera de la zona lógica. Bueno, vamos a seguir con lo que son las ondas de Elliott, pero vamos rápidamente a la plataforma para mostrarles. Este es el SP500, este es de una hora, lo tenemos de una hora porque, como les digo, los puntos pivotes funcionan mejor en una hora. Y aquí tenemos pivot points estándar. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos el indicador. Vamos aquí a configuración. Está en automático. Aquí en configuración le podemos cambiarle el tamaño de los rótulos. El punto pivote central vamos a ponerlo de azul para verlo mejor, el del medio. Aquí tipo tradicional. Bueno, aquí en la plataforma nos ofrece los puntos pivotes tradicionales. Esto ya son otras variaciones de puntos pivote, como los Fibonacci, los Woody, los Classic, The Mark, bueno. Pero a mí me gusta lo clásico y me quedo con el tradicional. Temporalidad. Aquí en temporalidad me gusta dejarlo en diario. Miren que aquí en temporalidad, por ejemplo, si ustedes quieren calcular unos puntos pivotes semanales, lo pueden hacer mensual o incluso anual. Pero vamos a usar los clásicos, que son diarios. Esta es la cantidad de números de días hacia atrás. No necesitamos tantos días, vamos a dejar que unos 10. A ver, veo. Dejemos 5 días hacia atrás. Y le damos OK. Bueno, recojamos esto para tener más espacio y aquí los tenemos. Obviamente tenemos que ampliar el gráfico para poder verlos mejor. Y ahí los tenemos. Recuerden que ellos cambian cuando cambia el día. O sea que esto fue una sesión, esta fue la otra sesión y esta es, miren que aquí el día acaba de empezar. O sea, lo que es la sesión de mañana ya empezó. Entonces, esto fue lo que sucedió durante el día de hoy. Y miren que durante el día de hoy el precio, aquí fue la apertura. Miren que el índice abrió y
y se mantuvo por debajo. Después de una hora de haber abierto, el precio se metió por debajo del punto pivote central, ¿no? Y miren que se mantuvo por debajo de ese nivel. También podemos ver, aquí podemos ver también algo interesante, que el S1 estuvo actuando como un buen soporte. Soporte, soporte. El punto pivote central empezó a actuar como resistencia. Aquí esto es una falsa ruptura. El precio intentó romper, pero no llegó a caer hasta el S2. Regresó otra vez y ya aquí cerró el mercado. Ahora ya abrió, esto ya sería para la sesión del miércoles. Nancy dice que no ve el punto pivote en su gráfico. Depende cuál plataforma tengas. Si estás usando esta misma plataforma, esta es la Active Trader de Active Trades, la cual es igual a la TradingView, porque esta es impulsada por TradingView. Deberías de mirar acá arriba donde dice indicadores. Mira a ver si de pronto en esta lista de indicadores te aparece pivot. Si está en inglés, pivot point, y en español, pues punto pivote. Aquí está en inglés, pivot points estándar. Bueno, en esta plataforma. Si es la misma, debería de salirte aquí, Nancy. Aquí debería de salir tus puntos pivotes. De pronto, no sé si de pronto necesita alguna actualización o algo. Pero bueno, volviendo al tema, miren que el precio para este miércoles, porque esto ya va a ser la sesión del miércoles, abrió por encima del punto pivote central. Vamos a ver, si quieren, háganle seguimiento mañana a ver qué sucede con el SP500. Este es el SP500. A ver si en realidad durante toda la sesión de mañana se mantiene por encima de este punto pivote, o si regresa, o se queda aquí oscilando alrededor. Entonces vamos a ver qué sucede con el SP500 mañana. Bueno, este es el SP500, pero ya saben que lo podemos aplicar a cualquier otro, por ejemplo aquí en el oro, a cualquier otro activo. Vamos a aplicarlo aquí al oro. Vamos a ver aquí el oro cómo funcionó. El oro, bueno, aquí abrió, esto fue hoy, ¿no? Después de una hora, ¿no? Después de una hora se metió por debajo del punto pivote central y mire que se mantuvo por debajo. El oro se detuvo temporalmente en S1, rompió por debajo de S1 y llegó a S2. Y después de S2 sí estuvo actuando como un buen soporte para el oro. Y después regresó otra vez arriba y ahorita S1 debería de cambiar a resistencia, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ya abrió la sesión del miércoles y el oro abre por debajo del punto pivote central. Entonces vamos a ver en el oro si es verdad que se mantiene por debajo o lo llega a romper y llega a visitar R1 durante la sesión de mañana. Bueno, ahora sí regresamos a lo que son las ondas de Elliott. Nos queda poco tiempo, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, una pequeña historia, pero no vamos a perder mucho tiempo con la historia de las ondas de Elliott. Ralph Nelson Elliott observó que los mercados no se mueven de forma totalmente aleatoria. Propuso que las tendencias avanzan en ciclos de impulso y corrección. La estructura refleja cambios repetidos de euforia, miedo, pausa y capitulación, ¿no? Que son los ciclos del mercado. Los mercados se mueven en ciclos. Ciclo de euforia, que es cuando el mercado está subiendo, miedo cuando el mercado está retrocediendo, pausa cuando el mercado está indeciso y capitulación es cuando el mercado ya se desploma. Hoy se usa para mapear escenarios, no para tener certezas absolutas. Sí, porque es que digamos que de los indicadores, como les digo, los indicadores debido a que se calculan con fórmulas matemáticas que son precisas, ¿no? Y las matemáticas son precisas. Los indicadores, digamos que digamos que son menos subjetivos, ¿no? Que los estudios. Estos estudios, lo que son los retrocesos Fibonacci y las ondas de Elliott, son más subjetivas, porque a veces no se ven muy claras, ¿no? Que digamos. Y a veces para
para alguna persona lo que es la primera onda, a veces para otros no es la primera, es la tercera o la quinta. Bueno, eso digamos que es un estudio un poquito más subjetivo. Una tendencia bueno, y otro concepto que se usa para las ondas de Elliot es que aparecen en la naturaleza. Por ejemplo, se dice que en el mar, cuando vemos las olas del mar, las olas tienden a venir en ese mismo patrón. A veces tienden a venir 5 olas, digamos que una, una ola pequeña, después viene una ola más grande y después viene otra ola un poco más pequeña. Lo mismo que digamos que cuando dejamos caer una piedra en el agua y se forman esas ondas, ¿no? En el agua que se forman esas ondas, si podemos analizar bien, esas ondas tienen esos mismos patrones. Esas ondas en el agua forman esos mismos patrones. Entonces, una tendencia suele dividirse en 5 ondas de impulso. Aquí las tenemos, las 5 ondas de impulso, que es cuando el precio va subiendo, y 3 ondas de corrección, que es cuando el precio corrige a la baja. Las 5 ondas de impulso digamos que las marcamos como 1, 2, 3, 4, 5, y las de corrección las marcamos como A, B, C. ¿Ok? Lo mismo aparece en distintos, sí, la temporalidad, pues en realidad las ondas de Elliot, en las ondas de Elliot sí las podemos usar en cualquier temporalidad, ¿no? Y lo que busca es encontrar también esos puntos donde el precio, después de corregir, cambie de dirección y continúe en la dirección en la que venía. Aquí tenemos más detallada la estructura de las ondas de Elliot. Las ondas 1, 3 y 5 son las de avance. La onda 1 es toda esta hasta aquí, ¿no? Esta es la tercera, la onda 3, y esta es la onda 5. Estas son de avance, ¿no? La 2, que son esta roja, y la 4 son ondas de corrección o de retroceso. Ahora, acá tenemos un retroceso, pero dentro del retroceso tenemos varias ondas. Tenemos la onda A, después tenemos la B y después tenemos la C. ¿Ok? Dentro de cada onda, como podemos ver aquí, por ejemplo, en la 1, también hay otras ondas más pequeñas. Y acá dentro de la onda 1 también tenemos el mismo patrón. 1, 2, 3, 4, 5 y la corrección A, B, C. Después de la corrección A, B, C, se inicia otra vez el patrón, el mismo conteo. O sea que después de aquí comenzaría otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y A, B, C. ¿Ok? Entonces miren que recuerden que los mercados son fractales. Entonces es un fractal, ¿sí ven? Podríamos decir que de aquí hasta la 5, esto podría ser una onda. Y del 5 al C podría ser otra onda. Esto podría ser la onda 1. Esto le podríamos llamar onda 1. Y esta podría ser la onda 2. Entonces, si ven, un fractal bueno, ustedes saben que un fractal es algo que mantiene la misma forma, no importa que si nos alejamos o nos acercamos del fractal, vamos a seguir viendo la misma figura, la misma forma. Y aquí podemos ver que las ondas de helio son fractales. O sea que dentro de una onda pueden existir digamos que todo el conjunto completo de las ondas de helio. El conjunto completo de la onda de helio se completa cuando después de que terminamos las 5 ondas, digamos que expansivas, y después estas 3 que son de corrección. Bueno, sigamos.
Bueno, helio no se calcula como un oscilador tradicional y es porque es un estudio, no tiene una fórmula matemática, ¿no? Se identifica el swing relevante y se etiquetan máximos y mínimos. El swing es el impulso, ¿no? Luego se miden los retrocesos y las extensiones, normalmente con Fibonacci. Se puede, no es necesario, no hay que aplicarle Fibonacci, pero es bueno medirlas con Fibonacci. Ahorita les voy a explicar cómo combinamos el Fibonacci, por eso precisamente al empezar la clase de hoy le hicimos un repaso a lo que es los Fibonacci. Las reglas de invalidación ayudan a descartar conteos incorrectos. Es que ahí es donde viene lo más difícil de las ondas de helio, es identificar, bueno, dónde empieza una onda y dónde termina, ¿no? Pero podemos seguir unas reglas básicas para poder asegurarnos de que estemos haciendo el conteo correctamente. Por ejemplo, la onda 2 no debe retroceder completamente la onda 1. Eso quiere decir que cuando aquí el precio llega hasta aquí y retrocede, no puede caer hasta donde empezó la onda 1, la onda 2. ¿Ok? Normalmente la onda 2 cae más o menos un 30% de la onda 1 o un 38.2% que ya vendría siendo un nivel Fibonacci, ¿no es cierto? La onda 3 no suele ser más corta que las ondas 1, 3 y 5. Más bien que la onda 1 y 5. No 3, 1 y 5. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esta onda, la 3, debe ser la onda más larga, en pocas palabras para decirlo más simple. La tercera onda, la número 3, debe ser más larga que la 5 y que la 1. O sea que normalmente se ve algo así, digamos que por exagerarlo, ¿no? Esta sería la 1, esta sería la 3 y esta sería la 5. O sea que la 3 debe ser más larga que la 5 y que la 1. ¿Ok? La onda 4 no debería invadir el territorio del precio de la onda 1. O sea, en este retroceso que hace la onda 4, aquí este retroceso no debería ser más bajo que este pico. De hecho, este pico de la onda 1, si trazamos una línea, debería de cambiar de resistencia a soporte para la onda 4. Y la onda 4 debería retroceder más o menos un 40% o un 38% de la onda 3. Ahí es donde aplicaríamos el retroceso Fibonacci. Bueno, si una regla falla, entonces el conteo debe revisarse, ¿no? Tenemos que, si llegamos a violar alguna de esas reglas, entonces tendríamos que volver a contar a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Bueno, identificar la tendencia mayor antes de contar ondas pequeñas. Como dijimos, dentro de las ondas grandes pueden haber otras ondas más pequeñas. Buscar si el precio está en impulso o corrección. Usar Fibonacci para posibles retrocesos y extensiones y objetivos. Por ejemplo, aquí el precio retrocedió un 61.8%, después se extendió un 1.618%, la 3, porque recuerden que la onda 3 debe ser la más larga que la 1 y que la 5, ¿no? Entonces aquí usaríamos lo que son las extensiones Fibonacci. O sea que después de haber llegado al 100%, porque cuando el precio llega aquí, al pico de la onda 1, de aquí hacia arriba debería extenderse hasta el 1 o hasta el 161%. Aquí la onda 4 retrocede un 38, un punto 38% o un 40%, y después se extiende. Claro que aquí se extiende más del 100%. Aquí se extiende otro 1.618%. Bueno. Definir invalidación, el precio que muestra que el conteo ya no sirve. Esperar confirmación con velas o estructura.
La plataforma tiene, ya yo les mostré que la plataforma tiene una herramienta para trazar estas ondas de helio. Bueno, la onda 1 inicia el movimiento, ya lo vimos. Estas son las ondas de impulso, esto ya lo vimos, ¿no? La onda 2 corrige, la 3 suele ser más fuerte y más visible, la tercera, esa es la clave. En la cuarta el precio descansa y en la quinta el precio hace su impulso final. Bueno, pero entonces ¿cuándo entramos? ¿En cuál de todas esas ondas vamos a entrar? Normalmente, si ustedes llegan a identificar, vamos a identificar primero la onda 1, tracemos esta línea no me quedó muy derecha que digamos. Cuando identificamos la onda 1, la onda 2 retrocedió, digamos que retrocedió un 61.8% y después se extendió. Vemos que esta es mucho más larga que la primera y el precio retrocede. Cuando el precio retrocede a este punto, este sería una buena opción para entrar en compra. Ahí sería nuestro punto de entrada. Ya esperar a que se forme la quinta ya no sería conveniente, porque ya entrar acá arriba ya no sería conveniente. Ya aquí corremos el riesgo o aumentan las probabilidades de que el precio aquí retroceda a la baja. Entonces sería aquí prácticamente el mejor punto de entrada sería en la onda número 4. Después de que ustedes vean esta formación de la 1, la 2, la 3 y que el precio retrocede a este pico que cambia de función a soporte, esa sería la mejor, digamos que el mejor punto de entrada. Bueno, y las ondas de corrección, ahora vamos a ver lo que son las ondas de corrección A, B, C. Entonces, la A es el primer tramo correctivo, la B es una corrección de la A y después la C. Después de aquí, después de la C, vuelve otra vez la misma estructura, o sea que vuelve 1, 2, 3 y vuelve a formarse otra vez 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Las 5 ondas de expansión. A veces no, a veces simplemente cambia dirección y cuando el precio cambia dirección, muchas veces este patrón de aquí o estas ondas de aquí, A, B, C, se convierte en la 1. Muchas veces esto aquí se convierte en la 1 cuando cambia dirección hacia abajo. Entonces ya aquí sería 2 y ya hacia abajo la tercera, ¿no? Cuando el precio cambia de dirección. Bueno, muy bien, vamos a la plataforma. Aquí tenemos otra vez un ejemplo de los retrocesos Fibonacci. Vamos a la plataforma porque les quiero mostrar en la plataforma Vamos a quitar aquí los puntos pivote. Y vamos a ver aquí la herramienta para las ondas de Elliott. Miren que aquí está las ondas impulsivas 1, 2, 3, 4, 5 y acá las correctivas que son las ABC. Entonces vamos a usar primero estas. Claro que aquí, bueno, espera, vamos aquí a... Regresemos al SP500 que creo que nos va mejor con el SP500. Para no perder mucho tiempo. Bueno, vamos a ver aquí en el SP500. Bueno, ¿cuál sería la onda número 1? Con la herramienta puedo marcar aquí la primera. Digamos que esta es la primera. O esta, sí, digamos que esta es la primera. Esta es la segunda. Solo con un clic van apareciendo los rótulos. Digamos que esta es la tercera, digamos que esta es la cuarta y que esta es la quinta, ¿no? Dejémoslos ahí por ahora, nada más para mirar más o menos si los hicimos bien como tenía que ser. Entonces, la tercera tiene que ser la más larga de todas, recuerden, ¿no? La tercera debe ser la más larga. La 2 no debe de caer hasta donde empieza la 1. La 4 no debe bajar o caer por debajo del pico de la 1. Y ya viene la quinta. Entonces ya aquí vendría la corrección. Ya para la corrección vamos a sacar la herramienta del ABC.
Entonces aquí empezaríamos, bueno, A, B, podría ser, y C, bueno, más o menos, ¿no? Pueden ver, sí, pueden ver ustedes que es muy subjetivo, ¿no es cierto? Como que, como, o sea, para mí este podría ser C, para otra persona pueda que no, ¿no? Para mí esta es la primera onda, pueda que para alguien más esa no sea la primera, sino hasta aquí. Entonces es en realidad una herramienta bastante subjetiva. De, si tenemos en cuenta todas las reglas que les mencioné, de cómo medir las ondas, que esta no puede ser más bajo que la 1, que la 3 tiene que ser la más larga, eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a identificar mejor estas ondas, pero no deja de ser una herramienta bastante subjetiva, ¿no? Después de aquí del C, supuestamente aquí ya empezaría otra vez el 1. O sea que vamos a ver si en realidad el SP500 después de aquí de este mínimo llega a formar otra vez la primera onda. Ya de aquí empezaremos otra vez 1, ya hacia arriba, ¿no? Y aquí empezaríamos con la onda 1, después la 2, la 3, la 4 y la quinta. Es posible que lo haga porque como el SP500 viene subiendo, viene rompiendo máximos históricos, ¿no? En medio de la guerra en Irán y todo eso, pese a todo eso, los índices de bolsa de Estados Unidos se han mantenido fuertes. Entonces, posiblemente el SP500 sí continúe subiendo y termine de formar las ondas, ¿no? Pero bueno, ahí las tenemos, las ondas de Elliott. Como les digo, pueden apoyarse en los retrocesos Fibonacci para determinar, bueno, la onda va a caer hasta aquí o hasta allá. Miren que una vez las tengan ahí, ustedes las pueden mover. Puedo mover, digamos, la 3 para acá y de pronto la 4 no ser esta, sino la 4 ser esta de aquí, ¿no? Ahí las podemos ir cuadrando si de pronto no nos cumplen con los requisitos que tienen que tener para que sean unas ondas verídicas. Entonces aquí la entrada de largo debió haber sido más o menos, yo les dije, ¿no? En el 4, la onda 4 es cuando es en compra, ¿no? ¿No? Y en venta también, sería la 4. Aquí un buen punto de entrada en compra y sí, efectivamente el precio subió, retrocedió, pero siguió subiendo. Y si lo hubiéramos puesto aquí como la onda 4 y esta la 3, igual también nos funcionó. Si hubiéramos entrado aquí en compra, efectivamente el precio continuó subiendo hasta la quinta. Entonces, digamos que lo más importante es saber empezar el conteo. ¿Dónde iniciamos el conteo para poder saber cuál es la onda número 4? Que es la que más probabilidades o la que mejor opciones nos da para entrar, en este caso, en compra. Y si fuera hacia abajo, pues en venta. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero que les sea útil. Ustedes sigan practicando, obviamente, en su tiempo, cuando tengan tiempo. Sigan practicando con todos estos indicadores que hemos ido aprendiendo. Recuerden que esto es una curva de aprendizaje. Yo le digo a todo mundo, les digo lo mismo. Uno al principio, lo ideal es aprender todos estos indicadores, especialmente, no todos, pero sí los más populares, los más confiables, los que han sobrevivido el pasar de los años y del tiempo. Y al final, ustedes van a ver que al final de todos estos estudios van a regresar a lo básico. Cuando empezamos estas clases, empezamos con lo que son soportes y resistencias. Y yo les dije que es importante. Lo primero que aprendemos son soportes y resistencia, pero es lo más importante porque eso se va a quedar con nosotros por el resto de nuestra vida como analistas técnicos. Y después de mirar tantos indicadores, estudios y todo esto, después volvemos otra vez a lo básico y volvemos otra vez a los soportes y resistencias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Dice, muchas gracias, me despido. Les recomiendo que tengan interés y quieran profundizar la Biblia Fibonacci, patrones fractales aplicados en bolsa. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, Alfonso. Muchas gracias a todos y hasta luego.